después quiero mostrar. Vamos a compartir. Ahí está la guía, la ven, ¿no es cierto? ¿La ven? Sí, se ve. Sí, ya. Entonces ya respondimos la 1, respondimos la 2 y estamos viendo las técnicas. Entonces, en el inferencia, para que completen el texto, ¿no es cierto? Es para complementar. En el paso 4, la comprensión literal, el seguimiento del proceso para efectuar inferencia y los conocimientos previos del lector sobre el tema. Porque ustedes conocen, yo les pregunté recién sobre qué otro animal, ¿no es cierto?, conocían acá en Chile que se estaba extinguiendo. Y ustedes me dijeron, algunos lo dedujo por el cóndor, pero el cóndor todavía no tiene problema porque por su misma configuración, una gran ave y a la gente le encanta, no se hace tanto negocio con el cóndor. A lo mejor no han visto de verdad lo que se puede ganar, no sé, con la sala, no le han buscado el precio. Eso es lo único que creo yo para tener todavía el cóndor ahí en toda su majestuosidad en los cielos de la cordillera. En los cielos de la cordillera todavía nadie ha visto. Y bueno, y hoy día hay tantos animalistas y hay tantas leyes que deberían proteger las especies. Ya. Entonces, como le he dicho yo, chiquillos, importante que anoten en el cuaderno la síntesis, porque eso le da, ¿no es cierto?, una estructura al cuaderno y también un orden, y no tienen que anotar todo, sino que principalmente esta síntesis es un resumen de todo lo visto en los pasos anteriores. Mire, dice, en la síntesis hay que inferir, es leer entre líneas lo que subyace en el texto, pero que no aparece enunciado con palabras. Las inferencias se clasifican en locales y globales, según el carácter de la información deducida. La única diferencia, acá por ejemplo en el texto que vamos a leer ahora, podemos hacer inferencias que pueden ser de un solo párrafo o del texto completo. Esa es la única diferencia. Y aquí tenemos el segundo texto que tiene ¿cuántos párrafos, chiquillos? No sé por qué me quedo tan abajo. ¿Cuántos párrafos tiene este texto, chiquillos? 2. ¿Dos? ¿Solamente dos? 3. 3. Ay, a ver, déjenme revisar, chiquillos, una cosita, espérense. Estoy viendo algo. Sí, son esos 3. Ya. Esos 3. En el primer párrafo, este texto, a diferencia del otro, como el segundo siempre es como un poquito más difícil, no tiene título. No tiene título, entonces no podemos saber desde inmediato cuál es el tema. Pero dice, Profe, dígame. profe, ¿me puede repetir la respuesta de la pregunta 3? Hemos hecho 3, hemos hecho 2 nomás. ¿Eso no lo vamos a responder? No, ya, a ver, hicimos esta. ¿De qué trata el texto de la extinción o la desaparición? ¿Cómo tuviste la información? Ah, aquí, esta. ¿Qué se puede? Ah, no lo hicimos, chiquillos. Me la salté, disculpen, no lo hemos hecho. Disculpen. Ya. Entonces, chiquillos, lo que me dijo, por ejemplo, la Loreto, ¿qué se puede concluir del texto? A ver, ahí ayudémonos con lo que dijo la misma compañera. ¿Qué podemos concluir de lo que recién vimos, chiquillos? Que el jaguar se está extinguiendo. Ya, eso está bien, pero eso lo dice. Profe, no sé hablar. Eso lo dice. No sé hablar. ¿Qué cosas que no estén dichas ahí se pueden decir, podemos concluir, chiquillos? Que no estén con las palabras ahí en el texto. Porque acuérdense, esta habilidad es de inferir, decir y buscar respuestas que no están dichas con todas sus letras en el texto.
De eso se trata esta habilidad. ¿Qué podemos concluir en eso? Se está extinguiendo el jaguar, lo dice el texto, pero además, ¿qué podemos decir? ¿Qué podríamos decir de acá, de este párrafo chiquitito? De este texto que es bien cortito. Lo dijo ahí la Loreto, miren. El jaguar es el mayor felino de América, está en grave peligro de extinción en Perú, donde se matan más de 1000 ejemplares al año. Las pieles se venden en el país por unos $30, una cifra que se incrementa a 15.000 en los mercados internacionales. En Perú se destruyen anualmente unos 2.700 kilómetros cuadrados de bosque, donde podrían vivir unos 115 jaguares. ¿Qué podemos deducir o concluir, chiquillos, de este texto, con todas estas palabritas que nos están diciendo? Entonces, ¿quiénes, mira, lo que dijo la Loreto, quiénes son los culpables de que las pieles se vendan? Profe, yo dije eso, no lo dijo la Loreto. Ah, perdón, Siria, disculpa, aquí como Sí, veo profe, ya tampoco los vi. Siria. ¿Ya? Siria, ¿por qué se venden las pieles? ¿Por qué se venden? Por los mercados internacionales. Exacto. Aquí usted puede poner por ¿qué se puede poner? Los mercados internacionales incentivan, ¿no es cierto?, la matanza de jaguares. Los mercados internacionales incentivan o promueven o hacen que la gente quiera matarlo. ¿Qué otra cosa podemos concluir, chiquillos, de este texto? Son los mercados, la gente compra, entonces hay un mercado económico, ¿no es cierto? Económico. Y además, bueno, es casi, también va por el mismo lado en todo caso. Lo de las dos últimas líneas, ¿qué podemos deducir? En las dos últimas líneas, chiquillos. Lo dijo, ahí parece que lo dijo la Loreto. Lo dijo con una palabra que no sale aquí. El hábitat. El hábitat. También pueden concluir que se está destruyendo el hábitat donde pueden vivir los jaguares. Se destruye, por lo tanto no pueden vivir los jaguares. Pues. Hay dos causas por las que están desapareciendo los jaguares. Una, por el asunto de qué. ¿Cuáles son las dos causas, chiquillas, por las que están desapareciendo los jaguares? Que lo vemos acá. Lo dijo la Loreto recién, que el hábitat. ¿Y la otra? Que los mercados internacionales incentivan a matar, ¿o no? O sea, con plata. Exacto, por la plata que reciben por la venta de pieles. La plata que se recibe por la venta de pieles es todo un negocio. ¿Se fijan? Todo esto aquí no te dice que es un negocio, pero uno lo deduce rápidamente porque, lógicamente, sí, mira, aquí $30 le pagan a los peruanos por matar y sacarle la piel. Miren qué horrible. Por matar y sacarle la piel al jaguar. Y cuando lo llevan a Estados Unidos, a Europa o Asia, ya los jeques árabes también compran estas cuestiones, sube a 15.000. A 15.000 el tremendo negocio que hacen, el que lo transporta, el que lo vende allá. Se fija cuánta más plata gana. ¿Cuánta plata más? Mira, ¿cuánto es? 30, a ver, voy a sacar la cuenta al tiro. Chiquillos, ¿tienen ahí ustedes teléfono? Saquen en la calculadora. En la calculadora saquemos, ¿a cuánto venden el...? Aquí tengo. Ya. Mira, $30 por... Está como 700. Como 700 o 800. Yo la última vez lo vi como 800. Sí, pero dejémoslo en 700 nomás. Son 21.000 pesos. En Perú le pagan 21.000 pesos a la gente esta que mata jaguares en Perú. Y después en Europa o en Asia, 15.000 por 700. Son
10.500.000. Capten, 10 millones. 10 millones contra 21.000 pesos. 21 en plata de nosotros. Pues. 21.000 pesos pagan acá en Perú y allá ganan 10 millones. Obvio que es un negocio. Pues. A todas vistas que es un tremendo negocio. Pues. Y por eso algunos no están ni ahí con los pobres jaguares. Entonces aquí por lo menos dos conclusiones, chiquillos. Que se está extinguiendo el jaguar por los mercados internacionales y por la destrucción del hábitat. ¿Ya? ¿Está clara ahí, chiquillos? ¿Te quedó clara, Siria? Sí. Sí, ya. Entonces, vamos con el segundo párrafo y el que aquí no sé por qué me quedó este espacio, pero ya. Porque esto yo lo escaneo, chiquillos. Este es texto, ¿cuántos párrafos tiene? ¿Cuántos párrafos tiene? 3. 3, ¿ya? No tiene título, entonces tenemos que leerlo sí o sí, ¿ya? Esto hay unas palabras raras, por eso lo voy a leer yo así, hasta a mí me cuesta leer. Dice, antes del 21 de marzo, la carretera de ascenso hasta Xochicalco está repleta. Mexicanos y turistas de todo el mundo se dirigen a la zona arqueológica con la intención de ver el equinoccio en una de las cuevas construidas en Xochicalco o lugar de la Casa de las Flores. A ver, ¿qué palabras deberíamos subrayar acá, chiquillos? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Lo voy a leer de nuevo, pero pongan atención. Miren. Antes del 21 de marzo, la carretera de ascenso hasta Xochicalco está repleta. Mexicanos y turistas de todo el mundo se dirigen a la zona arqueológica con la intención de ver el equinoccio en una de las cuevas construidas en Xochicalco o lugar de la Casa de las Flores. ¿Qué es lo importante acá, chiquillos? Equinoccio. Equinoccio, muy bien. Equinoccio. ¿Y equinoccio en dónde? ¿En qué lugar se produce ese equinoccio? Xochicalco. Ahí mismo, en Xochicalco. Mire, les quiero mostrar, a ver, lo voy a dejar de compartir, porque ayer le busqué una imagen y no la subí al tiro, espérense, dejé compartir, quiero que se lo imaginen, ahí lo vamos a seguir leyendo, porque no pusieron imagen en este texto. Espérate, vamos a sacar esto de acá. No pusieron imagen y yo les puse una imagen acá. ¿La ven la imagen, chiquillo? Sí. Sí, ya. ¿Y ahí qué ven ustedes? Los mayas, Exacto. los incas, los mayas. Ah, lo inca, claro, pero está hablando de México. Como está hablando de México, tendríamos que pensar en maya o azteca. Y aquí vemos la pirámide y aquí es donde la gente sube. ¿Ya? Ahí les puse una y aquí les puse otra. Esto es una zona turística muy importante. Y bueno, y ahí lo está diciendo. Mucha gente va a visitar esos lugares, incluso hay unos espectáculos muy bonitos que me han mostrado gente, yo no he ido, pero gente que ha ido me ha mostrado cómo esto en la noche la iluminan, todo está iluminado, entonces se ve muy bonito y vemos las construcciones de antes que llegaran los españoles, pues, y cómo se produce. Piensen en los indígenas, ya tenían saberes astronómicos, porque querían ver el equinoccio. Vamos a seguir
se las traje ahí para que supieran que lo que era Xochicalco, se lo imaginaran, ¿ya? Hoy que me... Okay. Esta no es. Hoy me abrió montones de cosas. Espérense, chiquillos. Espérense. No, el PowerPoint no es. Voy a tener que compartir de nuevo acá. Entonces esto lo saco. Y voy a ver esto. ¿Ahí lo ven, chiquillos? ¿Ven la guía? ¿Qué cosa, profesora? ¿Qué La cosa? guía. Sí se ve. Así se ve, ya. Entonces estábamos aquí con el Xochicalco, que habíamos ahí Xochicalco, el equinoccio, también podríamos, que son unas cuevas, ¿no es cierto? Obviamente, ¿en qué país está esto, chiquillos? ¿Lo vimos? México y México, sí. Perú. No, pues si Perú eran los jaguares, pues no me vayan a confundir una cosa con otra. Mexicano. Sí, pues, el otro texto era del Perú. Este texto es de más al norte, de México. ¿Ya? El segundo párrafo. En ese cerro, donde pueden apreciarse templos dedicados a Quetzalcóatl y grabados en piedra, sus antiguos pobladores hicieron una cueva, a la que las versiones populares han llamado la Cueva de los Amantes o la Gruta del Sol. Allí, el astro rey se le construyó este lugar para establecer el momento exacto en el que se ubica sobre Xochicalco, en el que se ubica Xochicalco, en el que se ubica sobre Xochicalco. ¿Cuál es la palabra, chiquillo, clave o claves? ¿Cuáles son las palabras clave en este segundo texto? ¿Qué Dios? A ver, ¿a qué Dios se nombra? ¿Qué Dios se nombra, chiquillo, acá? Está con mayúscula. a Quetzalcóatl, ¿no? ¿Ese o no? Sí, ese mismo. Quetzalcóatl, ¿no es cierto? Ese es un dios. Ustedes saben que todos los pueblos tuvieron distintas mitologías y distintas divinidades. Y ¿no es cierto? Los incas o los mayas, porque eso no sé exactamente si es inca o maya. No es inca ni maya. Es azteca o maya, pero tiene mucha más pinta de maya. Quetzalcóatl, un grabado en piedra, ¿no es cierto? Eso es en ese cerro, como lo vimos, donde pueden apreciarse templos dedicados a Quetzalcóatl, porque eran distintas pirámides grabados en piedra. Sus antiguos pobladores hicieron una cueva, ¿ya? Una cueva a la que las versiones populares han llamado Cueva de los Amantes o la Gruta del Sol. Allí el astro rey se le construyó este lugar para establecer el momento exacto en el que se ubica sobre el Xochicalco. Entonces, chiquillos, tenemos el dios. Y ahí, en esas pirámides o en esas construcciones que hicieron para ese dios, ¿qué hay? ¿Qué otra palabra clave hay? ¿Qué hay en todas esas pirámides donde encuentran al sol al final? ¿Qué hay? Ahí lo dicen, pues, en la segunda línea. ¿Qué hicieron los mayas ahí para dedicado a Quetzalcóatl? ¿Qué hicieron? Está ahí. Que hoy día le han puesto otros nombres. Cuevas. Cuevas, ya, una cueva. Que hoy día, ¿cómo le pusieron hoy día? ¿Cómo la llaman?
¿Y la gente cómo la llama? ¿La llama la cueva de Quetzalcóatl? ¿O cómo la llama? La cueva de los amantes ¿Sí? o del sol. O del sol, ¿no es cierto? Hoy día es una cueva, en todo eso que yo le mostré, esas construcciones, ahí en un sector hay una cueva que la gente hoy día, y en forma popular, porque ustedes saben, esas construcciones son como aquí el descubrimiento de América fue en el año 1492, y eso data como del año 1800, por ahí, del año 800, y aún están ahí, pues, y eso que México es parecido a nosotros, es decir, que somos un pueblo sísmico, y los terremotos y todas esas cosas han dejado todavía que estén. Y ahí grito y plata ese lugar. El tercero, aquí subrayamos, acuérdense, la cueva, ¿no es cierto? ¿Y quién es el astro rey, chiquillo? A ver, ¿quién es el astro rey? ¿Quién será el astro rey? Aquí lo dice, aquí hay una referencia, chiquillo. O la gruta del sol, allí el astro rey. ¿Quién es el astro rey? ¿Cuál es el mayor astro, chiquillo, que hay en el cielo? Lo dice ahí. ¿Cuál es la mayor estrella, por decirlo de alguna manera? El sol. El sol. Eso. Aquí está refiriéndose. Así una flechita, si le quisiéramos hacer una flechita, la ponemos para acá. Astro rey se refiere al sol. Y ahí ustedes tienen que saber que está haciendo una referencia a eso, porque cuando hablamos de equinoccio también estamos hablando del sol, cuando el sol se pone en el medio, justamente eso es el equinoccio. Se les construyó este lugar para establecer el momento exacto en el que se ubica sobre Xochicalco. Entonces tienen la cueva, tiene una abertura, obviamente, y donde se posa el sol para ver ese espectáculo, y tiene que ser con un lugar de sombra también, de oscuridad, y que de pronto llega el sol. Tiene que ser todo un espectáculo lo que se da ahí. Y en el tercero dice, así viendo como entraba directamente un rayo de luz, los pobladores de esa zona de la temporada de lluvias, de esa zona sabían de la temporada de lluvias o cuando llegaba la mitad del ciclo agrícola. ¿Se fijan? Los mayas inteligentes, pues, mire. Así, viendo cómo entraba directamente un rayo de luz, los pobladores de esa zona sabían de la temporada de lluvias o cuando llegaba la mitad del ciclo agrícola. Aquí, chiquillos, ¿qué palabras subrayarían? O palabras. ¿Cuáles serían las dos palabras que subrayarían? ¿Cómo, profesora? ¿Qué palabras subrayarían en este último párrafo? Pobladores. Ya, pobladores. Pero los pobladores, ¿qué sabían? ¿Con qué? Antes de eso, ¿qué palabra es importante? ¿Qué palabra es importante antes de pobladores? Es una frase nominal, es decir, son dos palabras. Antes de pobladores, chiquillos, ¿cuáles son las palabras importantes? ¿Sabían cuando llegaba la temporada de lluvia? Ya, pero ¿con qué? ¿Cómo sabían? ¿Con qué? ¿Con qué sabían cuando venía la temporada de lluvia o cuando tenían que plantar o no plantar? ¿Cómo lo sabían? ¿Con qué? Un rayo de luz. Con el rayo de luz, ¿no es cierto? Cuando el sol se ponía ahí, ellos sabían, si va a llegar el sol, llegaba más, menos, etcétera. Ellos sabían si ibas, y venía el invierno, venía el invierno, venía la lluvia, o venía la época en que había que cosechar, o plantar, etcétera. Bueno, aquí mira, todo lo que se puede deducir, pero la mitad del ciclo agrícola, toda la mitad, porque ¿cuál sería la mitad cuando tienen que recoger? Entonces, a ver, ¿por qué el 21 de marzo era una fecha importante para los antiguos pobladores Xochicalco?
chiquillo, ¿dónde está esa información? ¿En qué párrafo la podemos deducir? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? En el primero, En el primero. Ya, entonces, ¿por qué el 21 de marzo era una época importante para los habitantes de Xochicalco? porque todo el mundo se dirige a, no, no sé, profe. Pero vean, ¿qué pasa ahí ese día? ¿Qué pasa el 21? La carretera del ascenso hasta Choliaca está repleta. Sí, está repleta, pero... Profe, ¿sabe qué? Esta recocinada de internet se me va al internet y a veces la escucho como Oh, robot. pucha. Y oye, ¿y estás usando el chip que te pasaron en el liceo? Se fue de nuevo. Se fue. A ver, chiquillos, los que tienen internet bueno. Po. No, oiga, todavía no me lo pasan. No, hoy día me lo pasan. Ah, ya, anda a buscarlo para ver si te funciona mejor. Po. ¿Te fijas? Funciona mejor. Ahí, ¿qué pasaba? ¿Por qué va la gente? No va a ir a la gente a un taco, pues no va a ir porque sí a un taco, chiquillo, a que ir a una carretera que está llena de autos. ¿Por qué van? Era el equinoccio. Eso, a ver el equinoccio. Esto lo dice textualmente, pero hay que darse el tiempo, chiquillo, en lo que lo pueden deducir, que hoy día es casi una cuestión turística, pero antes, ¿para qué lo usaban los antiguos pobladores, chiquillos? ¿Para qué usaban ese equinoccio los antiguos pobladores? Para ver la lluvia o no. Exacto. Entonces acá, mira, la respuesta acá tiene que ser, ¿por qué el 21 de marzo era fecha importante para los antiguos pobladores? ¿Por qué era importante? ¿Por qué era importante entonces? Porque veían la lluvia. Ya, ¿por qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Porque veían la lluvia. Pero ¿cómo? No, pues si no veían la lluvia. Con el equinoccio. Eso, ahí. Con el equinoccio ellos podían decir, ¿qué podían decir? ¿O qué podían saber? Con ese rayo de luz, ¿qué podían saber, chiquillos? Vamos, porque si no, no vamos a Si alcanzar. venían lluvia o no. Exacto, ¿Cuándo iba a llover? exacto, cuando iba a llover y qué más. Cuando iba a llover y está ahí. Po. No lo tengo que subir ni nada. Cuando Solamente, llegaba a la mitad del ciclo agrícola. exacto. Cuando pueden acá, ¿no es cierto? Uy, va quedando un poquitito chiquillo ya. Entonces vamos rápido. ¿Por qué el 21 de marzo era una fecha importante para el antiguo? Porque ellos ahí con el equinoccio sabían cuando iba a llover y con eso regulaban todo el proceso agrícola. ¿Ya? Ahí lo ven. Y acá la inferencia y las conclusiones pueden ser varias, pero ¿qué podríamos concluir del texto, chiquillos? ¿Quién me puede dar una conclusión? Mira, de todo dice, antes del 21 de marzo la carretera de ascenso hasta Xochicalco está repleta. Mexicanos y turistas de todo el mundo se dirigen a la zona arqueológica con la intención de ver el equinoccio en una de las cuevas construidas en Xochicalco o lugar de la Casa de las Flores. ¿Qué podríamos concluir de ahí, chiquillos? Que esa zona es muy... ¿Qué podemos concluir? Esa zona es muy... Muy visitada. Muy visitada. No. Y Olmué es como Olmué, chiquillos, piensen. Porque Olmué es tranquilo, antes se hacía el Festival del Guaso, o el Patagual ahí. Y esa zona se le llama una zona... ¿Qué palabra usamos para que lugar... Turística. Turística. Muy bien. Entonces, ¿ustedes dirían que Xochicalco es una zona turística? Con la pirámide que le mostré, ¿será o no una zona turística? Mira, pues, acá lo dice, pues chiquillo, ¿no es cierto? Mexicanos y turistas de todo el mundo se dirigen a la zona arqueológica
con la intención de ver el equinoccio. Podíamos deducir eso, que Socicalco es una zona muy turística. ¿Y por qué muy turística? ¿Qué es lo que hay ahí? El equinoccio. Ya, No, la pirámide. sí, las dos cosas. Es muy turística porque allí se encuentran las antiguas pirámides, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas, lo pueden decir, de los pueblos indígenas de México, en donde hay una cueva. Esa es la pregunta 2, ¿o no? Sí, esa es la 2, ¿no es cierto? Dijimos que es turístico y también que es, y también podríamos decir, que también pueden deducir, chiquillos, concluir la última, ¿ya? Lo dije yo delante. ¿Cómo eran esos antiguos habitantes de México, chiquillos? ¿Cómo eran? ¿Qué dirían ustedes de ellos? ¿Qué podrían decir? Si tenían una zona y veían con el sol cuando iba a llover, cuando tenían que cosechar, cuando tenían que plantar. ¿Qué se puede decir de ese pueblo? ¿Qué podríamos decir? También lo podemos inferir aquí. ¿Es un pueblo, dirían ustedes, muy primitivo o desarrollado? ¿Primitivo? Súper primitivo, que solamente golpeaban con piedra y no... O sea, no tanto, pero tienen como acciones primitivas, ¿o no? Sí, algunas cosas, porque tal vez la ropa, pero ellas tenían, mira, piensen mira, no quiero, chiquillo, que suene discriminativo, pero fíjense en las construcciones que hicieron ellos, los mayas, y piensen en las rucas que hicieron nuestros mapuches. ¿Quiénes avanzaron más? ¿Los mayas o los mapuches? Los mayas. Los mayas, po. Los mayas tenían respuesta para todo, po. Y una de las respuestas aquí que tenían era, ¿no es cierto?, cuando cosechaban, cuando plantaban, cuando iba a llover. Los mapuches fueron más primitivos, ¿ya? Más primitivos. En cambio, los mayas y los aztecas, sobre todo los mayas, fueron mucho más desarrollados en su contexto, pues, obviamente, en los años, las construcciones, pues chiquillos, ellos pusieron piedra sobre piedra, construcciones altas, y bueno, hay mucho ahí, pero por ahora es eso. ¿Les quedó más o menos claro? ¿Tienen todas las preguntas, chiquillos? Sí. Sí, ya, vamos con la lista para revisar a los que podrían haber llegado o haberse ido. Isidora Ahumada. Sí. Ya. Joaquín. Presente. Krishna. No está. Germán. Presente, profe. Dominic. ¿No? Christopher. Presente. Krishna Araya. Presente. No voy a poner.